todos los que somos bastantes personas, así que vamos a comenzar con una oración, así que vamos a hacer dedocracia. Felipe, ¿te gustaría orar? Se cayó Felipe. Vamos a orar. Oremos. Amoroso Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque podemos reunirnos aquí, Señor, para poder estudiar tu palabra. Bendícenos a quienes nos hemos dado cita, Señor. Que aquellos jóvenes a quienes le enviamos la invitación, el link, también se puedan unir, Señor. Que se puedan conectar junto a nosotros. Y también bendice grandemente a Dios, quien va a ser el encargado de dar la meditación, la reflexión, Señor, y también impartir tu palabra. Danos de tu Santo Espíritu, Señor, y especialmente a Él, para que tus palabras vengan a través de Él hacia nosotros y nosotros podamos recibirlas y guardarlas en nuestro corazón. Lo pedimos por favor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Hay o no? ¿Sí? Amén. Gracias, Felipe. Estoy también contenta porque hay chicos que están ahí en el camión o en el colectivo, pero están conectados, así que estoy muy, muy contenta. Pero ahora estábamos en Argentina, pero nos vamos a ir directamente a Chile, porque ahí Diego va a tener la meditación de hoy, así que Diego, el momento es tuyo. Así es. Va a haber esta información hoy porque es introductoria a lo que se va a seguir revisando en este estudio que estamos haciendo. Bueno, mire, ¿empiezo enseguida o bien? No, ya, ok. El título de la edición de hoy es Dios, dioses o imaginación, ¿ya? Hace esa pregunta para referirse si hay un Dios, existen varios dioses, o en realidad es parte de la imaginación de los seres humanos y no existe nada poderoso detrás de nosotros, ¿ya? Imaginemos a la persona más escéptica que conocemos en nuestra vida. No sé, puede ser un amigo de la universidad, puede ser un familiar que no cree en Dios, que siempre cuando uno a lo mejor va a hacer una oración pone caras, ¿ya? Pongan en su mente a esa persona. Y pregúntense cómo lo harían para hacerlo comprender de que realmente Dios existe. ¿Qué cosas le podríamos preguntar? Las fanices son varias. ¿Qué cuestionamientos nos hacen seguido? Yo creo que a más de algunos le han hecho muchas preguntas referentes a esto. Oye, ¿tú por qué crees en Dios? Mira, yo vi esto, está esta postura científica al respecto, y pareciera ser que no existe Dios. Bueno, hay una persona que era una de estas personas, valga la redundancia. Era un ateo ya acérrimo. Se llamaba Anthony Flew, ¿ya? Anthony Flew. Y es considerado uno de los principales filósofos de su época, ¿ya? Si después lo pueden googlear ahí, Anthony Flew. Él pasó 50 años defendiendo el ateísmo. Imagínense. 50 años, podríamos llevarlo también a los otros, porque también ha pasado en nuestra iglesia que hay personas que han sido potentes y de repente los vemos en el otra vereda. Pero esto es una persona atea, ¿ya? Que pasó una cierta cantidad de años validando su argumento, escribiendo al respecto, y de un día para otro parece que se convenció, o después lo vamos a ver con una pregunta final, o a lo mejor fue responsable con su pensamiento, ¿ya? Porque muchas veces nosotros a lo mejor discriminamos mucho o vamos al choque con las personas ateas
cuando en realidad no debería ser así, porque a lo mejor están en la misma búsqueda de verdad que nosotros, solamente que a lo mejor no han asentado sus bases. Bueno, vamos avanzando. Bueno, este personaje al final dice lo siguiente: mi camino para descubrir lo divino fue hasta aquí una peregrinación de la razón. Seguí el argumento hasta donde me llevó, y me llevó a aceptar la existencia de un ser autoexistente, inmutable, inmaterial, omnipotente y omnisciente. ¿Ya? Esta persona escribe eso. En su libro, un ateo afirma: Dios existe. Así se llama el libro, de esta persona, Anthony Flew. Bueno, vamos a ver 3 argumentos. Primero va a estar el argumento cosmológico, ¿ya? Tenemos el argumento teológico y el argumento moral, ¿ya? Sobre la existencia, sobre la cosmovisión, o sea, son argumentos en base a un ser creador, por así decirlo, ¿ya? De la mano del mismo personaje viene este argumento cosmológico, ¿ya? O sea, que Dios se demuestra en la revelación natural, ¿ya? Un universo creado, ya por un ser que está detrás, generalmente eso también se denomina ateísmo, ¿ya? Existe alguien atrás, pero no se define como el Dios cristiano. Eso hay que también ponerlo puede ser cualquier ente, ¿ya? A lo mejor podría ser que también los griegos le hayan achuntado, no. Entonces ahí ellos tienen no han definido quién es Dios, pero sí creen en un ser que está detrás, ya. Revelación natural ellos le llaman. O sea, es un principio revelación natural, es un principio teológico, pero sería universo creado. ¿Y por qué ellos tienen este concepto? Porque hay muchas evidencias en la naturaleza que demuestran o que afirman este argumento, ¿ya? Uno básico es que hay cosas que están predefinidas, ordenadas en la naturaleza, ¿ya? Un detalle que a mí me gusta apreciar es que hay unos árboles, no sé si los conocen, pero a lo mejor si doy las características de su semilla se pueden recordar. Su semilla, al caer, no cae directo al suelo, ¿ya? Este árbol crea semillas que tienen, que son como hélices, y al caer, giran hacia el suelo, ¿ya? Y bueno, se reparten así. Claramente caen de forma desordenada, porque eso también tiene que ver con otro concepto que lo voy a definir, pero tiene una ingeniería para que esta semilla pueda mantenerse en el aire por un determinado tiempo. Entonces, ahí hay algo que nos habla la naturaleza de ingeniería por ejemplo, en una planta, ¿ya? Hay 3 premisas, ¿ya? Bajo el argumento cosmológico. El primero: todo lo que tuvo comienzo tuvo una causa, ¿ya? Porque el principio de causa-efecto, ¿ya? Todo lo que tuvo un comienzo tuvo una causa, ¿ya? La segunda premisa es: el universo tuvo un comienzo, ¿ya? Y está avalado por ejemplo, el Big Bang, la teoría del Big Bang, que es una de las más respaldadas, ¿ya? Y tercero, el universo, si estas 2 premisas anteriores se cumplen, lo tercero sería que el universo tuvo una causa. No fue creado porque sí, ya tuvo una causa. Y esa causa tiene un efecto, obviamente. Bajo este aspecto, la primera premisa no tiene ningún problema, pero si nos vamos a la segunda, donde tuvo un comienzo, igual hay cosas que no quedan tan claras, ¿ya? Entonces ahí está el debate. No es la primera postura, que es que todo lo que tiene un comienzo tiene una causa, ya eso está prácticamente definido, es lógica, pero lo segundo, ya ahí hay debate.
como le decía, la teoría más aceptada actualmente es el Big Bang. Y el Big Bang ya acentúa este tema, o sea, ya finiquita el tema de si hay un comienzo o no. El Big Bang estipula que en un comienzo había una acumulación de masa y hubo una explosión y eso está en expansión hasta el día de hoy. Bueno, mira, dice aquí, otra manera de concluir el universo, que el universo tuvo un comienzo, deriva del análisis de la termodinámica. ¿Qué dice la termodinámica? Tiene dos leyes, ¿ya? La primera ley es que hay un gasto de energía constante y finita, ¿ya? O sea, hay un combustible del universo, hay un combustible en el universo, pero se está consumiendo, ¿ya? Y no es un combustible infinito, es un combustible finito, ¿ya? Y la segunda tiene que ver con que cada momento que pasa, este combustible se va consumiendo, ¿ya? Cada momento que pasa, se va agotando este combustible. Entonces, si el inicio del universo fuera infinito, ¿ya? Y tenemos que el combustible, por evidencia, se ve que es finito, ya no existiríamos. Ya eso estaría prácticamente... Entonces, igual hay cosas que están ahí medias complicadas, ¿ya? Hay otra ley, ¿ya? Vimos ahí el tema de las premisas, ¿ya? Que era que la de la cosmología, que el primero, toda causa tiene o sea, todo inicio tiene una causa, ¿ya? Y por lo tanto, el universo tendría una causa, ¿ya? Otra ley dice que es la ley de entropía, ¿ya? ¿Qué dice esta ley? Que todo tiende a desordenarse, pero si todo tiende a desordenarse, tuvo un orden al principio. Porque si algo no está ordenado, ¿cómo lo vamos a desordenar? No funciona así, ¿cierto? Para que esté la cama desordenada, uno tuvo que haber antes armado la cama, hecho la cama, ya. Ese es otro concepto. Entonces, eso también indica que también hubo un inicio y que en ese inicio hubo un orden, que posteriormente se desarmó. Ya todavía aquí no vamos a responder la pregunta de por qué hay desorden, pero eso es lo que analizan estos teóricos. ¿Ya? Bueno, en conclusión, para la cosmovisión dice, a la conclusión que podemos llegar es que el universo fue causado por alguna cosa externa, ¿ya? Y esto lo afirman los teístas, por ejemplo. Externa al espacio, al tiempo y a la materia. Algo que se sale, ¿ya? Que actúa fuera de estas tres cosas, creó el universo, ¿ya? Por lo tanto, tiene una causa externa. Hay una causa, pero esa causa es externa, ¿ya? Y en esta parte, claramente, puede calzar con nuestra religión, o puede calzar con la religión musulmán, con la hinduista, con la budista, porque todos tienen también un relato de creación, ¿ya? Entonces hay un relato de creación. Hay otro argumento que es el teleológico, para la creencia de un ser, ¿ya? Esta dice que todo proyecto tiene un proyectista, ¿ya? Esto me sonó como a los que creen en el gran arquitecto, los masones, ¿ya? Ellos basan sus creencias en un ser que es el gran arquitecto. Bueno, esa es la primera premisa de esto. Todo proyecto tiene un proyectista. El universo y la vida fueron proyectados, ¿ya? Eso también hay que tenerlo claro. Pero un momentito, que voy a... Me estaban llamando, ya. Perdón. Seguimos. Todo proyecto tiene un proyectista, el universo y la vida fueron proyectados, y el universo y la vida tienen un proyectista, ¿ya? Si llegamos a... igual que la cosmovisión, con las dos primeras llegamos a la conclusión final de que el universo y la vida tienen un proyectista, ¿ya? Pero aquí también tenemos problemas con la segunda, porque
que quién es el proyectista. Ya llegamos al mismo debate, ahí chocamos. En la otra era quién fue el causante. Aquí, quién es el proyectista, ¿ya? Bueno, Richard Dawkins, en su libro El reloj ciego, ¿ya? Dice lo siguiente, que esto del proyectista lo podemos saber con una simple ameba, porque la ameba en su núcleo tiene suficiente información, o sea, tiene más información que 30 volúmenes de la Enciclopedia Británica, ¿ya? Así lo ejemplificaba en ese tiempo Richard Dawkins. Entonces, y en el ADN de la ameba hay mucha más información. Entonces, ¿cómo hay tanta información si no hay un diseño inteligente por detrás? Un proyectista, alguien que ahí identificó cada cosa y la unió para crear algo. Entonces, y esto no se da solamente en la ameba, hay organismos mucho más complejos, ¿ya? Está el cerebro humano, por ejemplo, ¿ya? Y por eso hemos creado muchas cosas que a lo mejor no son tan complejas y necesitan un plano, gente que actúe, como el universo, siendo mucho más complejo, su naturaleza, no va a tener por detrás un proyectista. Entonces, esos cuestionamientos obviamente se han hecho y por eso existe también este argumento teleológico, ya de que hay un proyectista detrás. Y tercero, el tercer argumento, ya vimos como lógico, el teleológico, y ahora estaría el argumento moral. Y este viene de manos de Emmanuel Kant. Él dice, dos cosas llenan mi corazón, de admiración y de una veneración siempre nueva. Por encima de mí, el cielo estrellado, y en mí, la ley moral. Emmanuel Kant creía y postulaba de que tenemos una ley moral. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Ya? ¿Cómo podemos saber que hay una ley moral? Bueno, hay tribus que se han encontrado que tienen leyes en sus tribus, y no son leyes tan básicas, sino que son leyes bien complejas de cómo se rigen esas tribus. El cuestionamiento viene, ¿cómo esas tribus tienen esas leyes si no tuvieron choques culturales con las religiones occidentales? ¿Ya? Ese es un cuestionamiento que surge ahí. ¿Cómo es que el ser humano, en una condición completamente alejada de cualquier civilización, adquiere una moralidad? Entonces, eso nos va a llevar a reflexiones que el hombre en sí lleva una ley moral con él, ¿ya? Y, por ejemplo, si nos vamos al relato bíblico, vemos esto, porque cuando Adán y Eva pecaron, sintieron vergüenza inmediatamente, ¿ya? Y se escondieron. Entonces, ahí vemos esto. Cuando, por ejemplo, yo sé que ustedes tienen animales. Cuando un animal no es consciente, pero un animal realiza un acto malo, yo creo que a la mayoría le ha pasado que el animal se esconde, ¿ya? O baja su semblante. Y los niños pequeños, ahí también pasa lo mismo, ¿ya? Hay cosas que lo hacen por probar, pero cuando hacen eso y se les dijo, y aún así no se les dijo anteriormente que eran malos, les da vergüenza y sienten adversión a algún hecho que a lo mejor les causó daño o causaron daño a otra persona. Entonces hay algo ahí natural en el hombre. Dice aquí, por eso siempre será necesaria la fe racional y relacional, ¿ya? Hablando acerca de cómo nosotros creemos en estas fuerzas sobrenaturales que hay en la Tierra. Debemos tener una fe, pero en el ámbito racional y relacional, ¿ya? Confianza basada en evidencias suficientes y en una comunión con Dios, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? En este argumento moral. Dice aquí, yo escribí esto.
hablando porque al principio de la lección es como varios dioses. Entonces yo me puse a pensar, hay atributos de Dios ya que son bien particulares, no lo define aquí y lo vamos a ver en otro estudio, ya, porque ahora vamos a pasar a las preguntas para que dialoguemos. Pero, ¿por qué creer en Dios? ¿Por qué creer en un Dios único? Bueno, ¿y por qué creer que el Dios de nosotros es ese Dios creador que habla a la cosmovisión, que habla a la teleología y que puso en nosotros esta ley moral? ¿Ya? ¿Por qué creer que es Dios? Jehová, el que se hablaba en el Antiguo Testamento y que Jesús mostró en el Nuevo Testamento. Bueno, Dios tiene cosas bien particulares que no la tienen otras creencias en dioses, ¿ya? Mira, en muchos relatos yo era fanático de memorizarme y me aprendí muchos dioses griegos, y todos los dioses griegos tienen relatos bastante morbosos, aterradores, peligrosos, o sea, unos se acostaron con prima y hay una mezcla ahí. También esto pasa en la Biblia, obviamente, si estas cosas también son humanas. También podemos ver cosas así de feas en la Biblia. Pero a lo que voy, Dios no le dice a sus hijos que sacrifiquen a un hijo. Lo vemos en el relato de Abraham, pero Dios mandó ahí un ángel y y Dios le había dicho que él iba a proveer este cordero. Bueno, este macho cabrío. Bueno, pero en todo lo demás no pide sacrificios humanos. Ahí tenemos una característica, y en muchas religiones pasa que se hace sacrificio humano y en la más antigua, para los dioses, para aplacar la ira. Y ese es otro asunto, la ira. Dios no es un Dios airado. Dios tiene paciencia con su pueblo, ¿ya? Tuvo paciencia con Abraham cuando le pidió Abraham sobre Sodoma y Gomorra. Abraham le dijo, pero si encontraras tantos fieles o tantas personas buenas, ¿ya? Y ahí fue bajando. El mismo Abraham se dio cuenta de que había pocas personas y al final solamente se pudo salvar la familia de Lot, pero no toda igual, po. Fue Lot con sus hijas. Y lo que pasa después de Lot con sus hijas es súper aberrante. Si lo vamos al relato del diluvio, también vemos un acto súper poderoso de Dios en contra de la humanidad. Pero Dios dio bastante tiempo para que las personas tomaran conciencia de lo que iba a pasar. No escucharon, ¿ya? Entonces, nos vemos lo mismo en los otros dioses. Los otros dioses actúan sin que haya profecía, sin que sepa la humanidad, sin que tenga un medio de arrepentimiento, ¿ya? Y por lo tanto, esa es una razón poderosa para que nosotros podamos aceptar a este Dios como el Dios verdadero, porque está demostrando amor por la humanidad, ya no un desprecio como por ejemplo el que tenían los dioses griegos. Si ustedes pueden leer alguna cosa, hay dioses que se molestaron por el ruido que hacían los humanos, ya, y decidieron matarlo. Es un relato de uno de los diluvios que hay en otras culturas, es ese, un Dios enojado por el ruido de los humanos. Dios no actúa por ira, Dios actúa por amor, ¿ya? Y eso quizás no lo ven en ninguna otra religión, ¿ya? Un Dios misericordioso que escucha al hombre, que está preocupado por él, y que dice que es lo más importante de la creación. En otras culturas, lo más importante son los animales, y no se los mata. Para Dios, lo más importante es el hombre. Y ya terminando, como ya comprendimos algunas posturas científicas también, hay una pregunta, y aquí yo necesito que ustedes también interactuemos, ¿ya? Este es bastante interesante. Mire, para ser infiel de verdad, se necesita, no infiel de la pareja, no, infiel hacia Dios. Y no hacia Dios, infiel hacia argumentos humanos, ¿ya? Vamos a ponerlo así. Para ser infiel de verdad, se necesita ser fiel hasta el fin y seguir las evidencias que lleven donde sea. Y seguir las evidencias que nos lleven a donde sea, ¿ya? ¿Cómo entienden esta afirmación?
ser infiel de verdad, para ser infiel de verdad se necesita ser fiel hasta el fin, ¿ya? ¿Qué entienden y qué bueno podrían sacar de eso? A ver. Mira, se la leo de nuevo. Para ser infiel de verdad se necesita ser infiel hasta el fin y seguir las evidencias que lleven donde sea. ¿De qué forma ese pensamiento puede llevar a alguien a Dios? Para ser infiel de verdad se necesita ser infiel hasta el fin y seguir las evidencias que lleven donde sea. ¿Alguien podría...? Mira, la pregunta que hace al final es ¿de qué forma ese pensamiento puede llevar a alguien a Dios? Yo creo que ocurre un bloqueo, a mí me ocurrió un bloqueo cuando he escuchado la palabra infiel, pero bien simple. Una persona que es infiel no se casa con una idea, ¿ya? Así lo puse mejor. Una persona que no se casa con ninguna idea, que es infiel, siempre está buscando algo que se invalide siempre. Pero esa invalidación va a quedar cerrada cuando se encuentre con algo, con la verdad absoluta, ¿ya? Y esa verdad absoluta lo va a llevar a Dios. Entonces, es lo que le pasó a la persona que vimos al principio, ¿ya? A Anthony Flew. Él era infiel a sus ideas. Nunca se casó absolutamente con lo que él pensaba, ¿ya? Y esto es importante también porque eso mismo lo llevó a aceptar a Dios, a aceptar que había un ser creador por detrás. ¿Alguien va a Ahí que decir? lo explicaste mejor. Yo pensaba, ¿cómo lo puedo? Creo que para ponerlo un poco práctico, o como yo lo entendí, ¿no? Podría ser una persona agnóstica que no cree en Sí, nada, pero esa mismo agnosis, no sé cómo se dice, pero ese mismo pensamiento de que no creer en nada va a hacer que busque hasta que encuentre a Dios. sí. Por eso le decía al principio, que rebatir o ir a enfrentar a cualquier persona, ya sea un evangélico, testigo de Jehová o una persona atea, no es bueno porque esa persona está buscando la verdad, ¿ya? Y si está buscando la verdad, está buscando argumentos. Demos argumentos, no propiciemos ataques, ¿ya? Porque la persona está buscando la verdad. Nosotros debemos mostrarle la verdad y mostrarle lo que nosotros creemos. Pero yo creo que ahí también fallamos, porque a veces no creemos tanto. Hasta nosotros tenemos dudas. Y no estamos firmes en nuestra postura. Y como dudamos, las personas notan esa duda. Y por eso se invalida todo. Entonces, ¿y cómo demostramos seguridad? Con nuestro actuar también. ¿Ya? Entonces, y el tema de ser infiel, no se trata de ser infiel, como le decía, con todo, sino que no casarse con una idea absoluta, ¿ya? Mira, nosotros como adventistas tenemos creencias, no tenemos dogmas, ¿ya? Tenemos doctrinas y creencias, no tenemos dogmas. En cualquier momento puede venir un teólogo capo y decir, miren chicos, vamos a volver a analizar esta doctrina. La doctrina, por ejemplo, del hombre, ¿ya? A lo mejor hay más cosas que no se han postulado y las vamos a volver a postular, y eso estaría bien, siempre que sea basado en la palabra de Dios, como se ha hecho siempre. El tema es hacer algo cerrado cuando la Biblia misma nos dice que Dios es el que tiene la verdad absoluta y nos va a dar a conocer esa verdad en otro tiempo, ¿ya? Entonces ahí también tenemos que tener cuidado con eso. Otra pregunta. ¿Considera usted que el argumento cosmológico, el que era de causa-efecto, el efecto cosmológico convincente es convincente al apuntar a una primera causa para el universo? ¿Ya? Si es así, ¿cuál sería la alternativa? O sea, si no es así, ¿cuál sería la alternativa a esa conclusión? Y hace otra pregunta, ¿un universo sin causa? ¿Ya? ¿Materia externa no causada? ¿Cuál sería esa alternativa a la cosmovisión? ¿Ya? De que hay causa-efecto. ¿Cuál sería una alternativa?
Porque tenemos pues, el argumento cosmológico convincente. ¿Considera usted el argumento cosmológico convincente? ¿Lo consideramos convincente? ¿O hay alguna alternativa a esto? A causa y efecto. Y aquí es una pregunta. La misma lección pone una idea. ¿Un universo sin causa? ¿Podría haber un universo sin causa? ¿O materia externa no causada? ¿Qué piensan, chicos? Para mí, se necesita de una causa que cree un efecto, o un efecto que crea una causa. O sea, vivimos en un mundo de causa y efecto. Entonces, eso. Creo que es necesario. Sería difícil. Porque, por ejemplo, el pecado se generó, fue una causa, y el efecto fue que venga Jesús. Sí, lo vemos. Y eso genera que otra causa y otro efecto, que es que nosotros creamos y nos salvemos. Claro. Sí, y para romper eso tiene que venir de nuevo este ser externo para restaurar. Entonces, claramente un universo sin causa no tiene sentido. No tiene sentido ahora. No tiene sentido, no va a tener sentido nunca. Materia externa no causada, ¿ya? Tampoco, ¿ya? Materia, no puede haber una materia si que haya una... ¿Qué dice? Alguien escribe algo ahí, espera. Si alguien lo puede leer, que yo si me salgo de aquí voy a salirme de la... Ahí dice David, ¿la gravedad puede ser una causa sin efecto? Pero la gravedad está generada por algo. La gravedad no se produce, no se... Hasta donde yo sé, la gravedad es bueno, un efecto de algo. Porque la masa está girando a una cierta velocidad y eso produce que los cuerpos se traigan a esta masa. ¿Mm? Esa es la teoría de la gravedad. Pero, claro, pero por eso hay temas que no están cerrados. ¿Mm? Bueno, en el tema de la gravedad también hay otras posturas producto de una corriente que se llama tierraplanismo. ¿Ya? Entonces ahí también nos podríamos ir por otras ramas, pero no vamos a hablar de eso hoy día. Ya. Vamos a ir a la Biblia, ¿ya? Vamos a leer Romanos 1:20, ¿ya? Por favor, si alguien me puede leer. Veo a David aquí. ¿Podrías leer tú, David? Romanos 1:20. Ya. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ya, dice aquí, ¿de qué forma este texto se relaciona con el argumento teleológico que postulaba que había para un proyecto, había un proyectista? ¿Cómo podríamos relacionarlo? ¿Cómo lo relacionarían ustedes? ¿O no tiene relación? ¿O si tiene relación y podría... ¿Qué piensan? En realidad creo que sí, porque si creemos que Dios es nuestro creador y que creó el mundo, es como el proyectista, entre comillas. Como... Cuando vos decías eso se me había como un diseño inteligente somos el ser humano, ¿no? Y en sí la creación. Entonces él sería como el maestro supremo o el científico y nosotros como ese diseño inteligente. Claro. Sí, ahí hay que tener otro cuidado porque siempre como al tratar de llevar a cosas humanas podemos cometer el error de decir somos los conejillos de India de Dios, ¿ya? Yo sé que Ari no se refiere a eso, pero hay que tener cuidado con eso, porque al exponerlo así a una persona
lo puede malinterpretar y decir, entonces él los creó para hacer un experimento, y ahí estaríamos desvirtuando igual, porque Dios nos creó con un propósito que es otro, ¿ya? Entonces es complicado eso, no nos creó para probar con nosotros algo, ¿ya? Dios tenía un propósito claro y definido de lo que quería hacer con el hombre. Pero claramente estamos frente a evidencia de que Dios es un creador, un ser que lo tenía todo programado, todo proyectado, ¿ya? Y lamentablemente tuvo la intervención de un ser extraño, ¿ya?, a la creación, que desvirtuó este tema. La última pregunta dice así: el argumento moral parte de la constatación de que existe una ley moral. Ya eso lo vimos, ya había una ley moral en el hombre. Dentro de cada ser humano, dicen. ¿Cómo apunta también a la existencia de Dios? ¿Cómo esta moralidad presente en el ser humano puede decirnos que Dios existe? Yo creo que eso puede ser por el hecho de que, como vos decías, gente de otras culturas tenían moralidad y leyes que capaz nunca se habían cruzado con otras culturas, y eso también implica de que tenemos una conciencia de que nos dice qué está bien y qué está mal, aún no sabiendo qué puede estar bien o qué puede estar mal, ¿no? Es como que esa conciencia y esos pensamientos de creo que hablar mal del otro puede estar mal, creo que matar a otro está mal, es como que va más allá de la Porque cultura que naturalmente. podamos tener. Claro, sí, va más allá de las culturas. Sí. Bueno, de hecho, existen pocas tribus caníbales en el mundo, y las que hay también tienen sus reglas. Yo vi un documental acerca de uno, no era así como que todas las tribus caníbales matan a gente, a personas así por matarla, no. Algunas se comían a la gente que ya había fallecido, ¿ya? Y tuvieron que también ir en ayuda de ellos porque estaban teniendo enfermedades muy problemáticas producto de eso. Pero ya, tenemos ese punto. Me gustaría que fuéramos a Éxodo 20, porque aquí hay una base. Nosotros entendemos que la ley ya estaba presente antes de que el hombre se creara, ¿ya? Entonces, en Éxodo 20 tenemos una particularidad. Del 12 en adelante nos habla de esta moralidad que tenemos que tener con nuestros pares, ¿ya? En el 12 comienza con nuestros padres, ¿cierto? Vemos ahí: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da, ¿ya? Aquí claramente, y después revisamos otros como: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio, y por último, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer del prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Tenemos, y son pocas, ya no son muchas. Y caemos porque no respetamos esa moralidad, pero cuando la llevamos a cabo, nuestra vida se hace más fácil, ya más llevadera en este mundo. Entonces aquí también tenemos un aspecto importante. ¿Fuimos creados para seguir la moralidad o no? Ese cuestionamiento también me di, porque si fuera todo caos, si postuláramos a que la moral no existe, no la sigamos, po. A ver cómo va la humanidad sin moral. A ver cómo va la humanidad si matar a otra persona no importara nada, o robarle a otra persona no importara nada. ¿Cómo estaría este mundo? Yo pienso que estaría mucho peor de lo que está, porque ya se hace, y por eso está peor, po. Entonces, el humano, ahí podemos ver que hay detrás algo más grande, porque fuimos creados para seguir esta moralidad que está expresada en la Biblia.
No fuimos creados para hacer todo lo que queramos, estamos limitados, y eso es interesante porque muchas veces está expresada la frase, vive la vida libre, ¿ya? Pero no se puede llevar a cabo eso, porque la vida libre, así como se expresa, implicaría sobrepasar a otros, vivirla como yo quiero, o sea, tener mis propias reglas. Y pareciera ser que tenemos que seguir reglas comunes para poder sobrevivir en este mundo. No podemos seguir reglas propias, ¿ya? Entonces la moralidad es muy inherente al hombre, está pegada a él. Si el hombre se sale de esa moralidad, cae en caos, ¿ya? Y el caos no propicia la vida, ¿ya? Si una señorita con un señor decían tener hijos, y esos espermatozoides se van para cualquier lado, y nunca le achuntan al óvulo, no va a haber vida, ¿ya? Todo tiene un orden, tienen que llegar ahí y juntarse, ¿ya? Si no pasa eso, no va a haber vida. Entonces, la vida en este mundo, en este planeta, no es el caos, porque eso no lo creó Dios, para eso no es el propósito, ¿ves? No se cumple el propósito con el caos, se cumple el propósito con el orden. Y ahí en este caso de la moralidad me extiendo más porque está muy apegada a la Biblia, ¿ya? La Biblia nos habla de seguir conductas morales para que agrademos a Dios. ¿Y por qué se va a agradar a Dios? Porque Dios quiso crear un mundo así, con un orden establecido. Con eso terminamos. Ya ahí no hay más preguntas. No sé si a alguien le gustaría hacer alguna pregunta, a alguno le quedó claro, porque podemos responderle aquí entre todos. Escucho. ¿Qué cuestionamiento, qué duda les queda? Igual, por ejemplo, aquí la lección dice que otras preguntas van a ser resolvidas después, porque para que ahí el tema de los dioses, por ejemplo, ¿ya? De cuál es el Dios correcto. Yo hice un preámbulo en este asunto, pero después la lección va a identificar claramente al Dios bíblico y va a dar las razones de por qué Él es el Dios, ¿ya? Porque hay muchos dioses y actualmente igual hay religiones bien potentes. Alguien podría decir, entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, para que definamos algo así, la diferencia entre, por ejemplo, Alá y Dios? ¿Por qué nosotros decimos, por qué ellos dicen que Alá es el Dios verdadero, siendo a lo mejor tan, entre comillas, igual? Bueno, para empezar, no sería el mismo Dios, porque el final del Corán es muy diferente al de la Biblia, ¿ya? Lo revisé la otra vez y era algo así como, porque hay varios... también hay varias interpretaciones, pero una de las interpretaciones decía que al final Dios iba a quemar, o sea, como a destruir todo, igual que nosotros lo mostramos, pero en esa destrucción de todo no va a haber nadie que le pueda rebatir algo. Ese era como el final, ya como que Dios se quedaba solo y no había nadie que pudiera cuestionarlo, ¿ya? Parece ser muy alejado de lo que nosotros creemos. Entonces, en ese punto no sería el mismo Dios al que apuntamos. No sé si alguien parece que quería decir algo más. ¿Alguien más? Felipe. Están muy callados hoy. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, pero la gente que está en YouTube puede dejar ahí en el link cualquier pregunta que la vamos a estar contestando. Perfecto. Pueden suscribirse, darle like al video. Y ahora vamos a pedirle a Diego que si puede orar para finalizar. Vamos a orar. Querido Padre que está en la altura de los cielos, mi Dios, te agradecemos por tu creación que podemos ver aún la perfección de su inicio. Te queremos pedir porque tu Espíritu Santo también obre en nuestra vida espiritual para que nuestra base sea creer en ti, creer en tu palabra y defenderla, mi Dios, también, y presentarla a otro de una forma correcta, que no nos alteremos ni causemos enojo en otras personas por mostrar tu palabra
Tu palabra es de amor y debe ser demostrada de esa forma. Te pedimos todo esto, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.